Muy bien, buenas tardes. Ahora sí, a todos los que están presentes ya, vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro en el Seminario de Comunicación y Procesos de Innovación. A partir del día de hoy, 4 de octubre, ustedes, tal como estaba planificado, vamos a tener a un invitado, en este caso el ingeniero Ezequiel Gribaudo, que trabaja para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Y de este webinar consta de 4 sesiones. Hoy empieza entonces la presentación sobre Industria 4.0 a cargo de Ezequiel. Creo que Ezequiel, si estás listo, y yo, a ver si nos vamos conectando, si podemos dar inicio al encuentro. A todos los presentes les digo que hoy se entiendan de la asistencia porque la vamos a tomar directamente del informe que nos arroja Mick. ¿Cómo estás, Ezequiel? Ya nos conocemos de... ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Tuve medio a las corridas ahí. Encima no te podía avisar por WhatsApp porque se cayó. Se cayó Así todo, que... en realidad. Está caído todo, Ah, Facebook, Instagram, está todo caído, o sea que el desde hace un universo buen rato. Facebook se cayó, digamos. Sí, se cayó, exactamente, así es. Bueno, no vamos a demorar demasiado, les cuento a todos los que cursan este seminario. Como les decía, tuve el gusto de conocerlo a Ezequiel en el marco de las actividades de la diplomatura de comunicación y formación sindical para el trabajo del futuro. Esta es una charla un poquito más descontracturada, te cuento Ezequiel, que está frente a alumnos ya de un surtido de cursos dentro de la carrera de la licenciatura de comunicación, que han optado por cursar este seminario. Entra dentro del menú de los seminarios optativos, así que bueno, la verdad que venimos trabajando y discutiendo cosas sumamente interesantes y hoy seguramente nos vas a desburrar sobre qué es esto de la industria 4.0 que escuchamos tanto, sobre todo los comunicadores y en la carrera. Y bueno, y a partir de hoy, te dejo incluso hoy, sí, la presentación, para que te presentes a Bueno, dale, gracias, ahí arrancamos, pero bueno, justo un tema muy interesante, sobre todo en la parte de comunicación, cómo ha cambiado la comunicación, digamos, desde no hace mucho, hace, decirte, 10, 15 años atrás, o sea, seguramente todos tus alumnos son todos jovencitos, pero bueno, los que tenemos un poco más de años, hemos evidenciado, digamos, un cambio rotundo en la parte comunicacional. Lo que antes significaba una noticia y todo lo que es la parte teórica, yo no entiendo mucho, así que pueden corregirme tranquilamente, pero eso de tener 1, 2 o 3 fuentes para corroborar la información y demás, y bueno, hoy en día con la velocidad, digamos, con la que no sé por qué es necesaria tener las noticias, hace que cualquier tipo de comentario o algo explote en redes y bueno, uno nunca termina de entender la veracidad de la información, o sea, si es confiable o no. Y bueno, eso lo da la dinámica de la tecnología aplicada en este caso a la comunicación. Algo vamos a ver hoy ahí un poco. Pero bueno, voy a compartir, César, si puedo. Sí, por supuesto, estás habilitado. Vamos. Bueno, avísenme si están viendo. Díganme ahí. Se ve perfecto. Se ve perfecto, Bueno. Ezequiel. Bueno, a ver, un poco haciendo una introducción rápida. Mi nombre es Ezequiel Gribaudo, yo tengo 39 años, soy de la ciudad de San Francisco, digamos, de Córdoba, acá al este cordobés, hay un gringo cerca, perdido cerca bien al límite con la provincia de Santa Fe, digamos. Pero San Francisco es una de las ciudades, sacando capital, más grandes de la provincia. De formación soy ingeniero electrónico, egresado de la UTN de mi ciudad, acá de San Francisco. Soy docente universitario en una cátedra en particular que es Organización Industrial. Es una carrera de 5º año, en mi caso de electrónica. También soy docente de posgrado de algunas diplomaturas y demás, digamos, todo relacionado con lo que es transformación digital e industria 4.0. Y desde el lado un poco de la experiencia, soy director de un grupo de investigación que se llama CIPI 4.0, digamos un grupo de investigación que trabaja dentro del marco de la UTN San Francisco, que se dedica pura y exclusivamente a sensibilizar y a capacitar y bueno, formular planes de transformación digital e investigar sobre todo este paradigma de industria 4.0, pero muy estrechado con todo lo que es pymes, digamos. O sea, trabajamos mucho con
con las pequeñas y medianas empresas que quieren empezar a transitar los primeros pasos en todo lo que es transformación digital. Y desde mi lado privado, bueno, básicamente tengo una impronta en todo lo que es la parte de diseño mecánico. Básicamente soy de profesión, por así decirlo, diseñador mecánico, y trabajé durante más de 10 años para un integrador de robótica, digamos, para un fabricante de máquinas con integración de robótica que hay acá en la ciudad. Hoy lo hago desde la parte privada, digamos, de la parte, o sea, un emprendimiento propio, pero siempre mi trabajo estuvo relacionado con lo que es la automatización industrial en la parte de manufactura. Bueno, básicamente cuando uno empieza a hablar de todo lo que es transformación digital, industria 4.0, ajá, que arrancó fuerte. Con todo lo que es industria 4.0 y demás, y bueno, depende de la perspectiva que tiene cada uno, tiene una impronta muy, digamos, personalizada en la parte de comunicación, pero es un tema ampliamente, o sea, de un abordaje muy amplio, ¿no? Cuando a uno le decimos qué es lo que es esto de industria 4.0, y bueno, uno puede imaginarse drones volando, otro puede imaginarse la parte de robótica, hay mucho hermanado con lo que es la parte biomecánica, digamos, cómo la tecnología está colaborando y ayudando a personas, sobre todo con diferentes tipos de capacidades motrices y demás, que a partir de la tecnología pueden tener una mejor calidad de vida. Está muy hermanado en la parte de salud sobre cómo alargar, digamos, la expectativa de vida o el promedio de edad de las personas. O sea, todos tienen una óptica distinta en función del abordaje, pero lo que todos están de acuerdo es que son tecnologías disruptivas, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿A qué hacemos hincapié cuando hablamos de una revolución? Bueno, sobre todo en la parte de revoluciones industriales, o sea, cuando un descubrimiento tecnológico tiene un gran impacto socioeconómico, o sea, cuando un descubrimiento tecnológico crea un cambio, digamos, a escala global en el formato de vida de las personas, se dice que es una revolución industrial. Y en este caso, bueno, estaríamos transitando en función de un poco este eslogan, la cuarta revolución industrial. A ver, sin hacer un poco de historia, pero haciéndolo rápido, básicamente las primeras revoluciones en función del cambio de vida de las personas se dieron cuando dejamos de ser nómades y pasamos a ser sedentarios, cuando el ser humano entendió que podía obtener recursos, digamos, sin tener que estar todo el tiempo moviéndose, que fue un poco lo que le permitió. ¿Cuál fue el cambio de vida? ¿De estar moviéndose a quedarse quietos? No fue eso básicamente, sino que el cambio de vida fue que ahí empezaron a hacer las primeras ciudades, digamos, los primeros grandes conglomerados. Y ahí sí, con una fuerte impronta de mercado y ese tipo de cosas. Entonces cambió la forma del ser humano. Pasó de moverse de grupos de 50, 100, 150 personas a hacer ciudades de miles de personas, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Entendieron que la aplicación de tecnología en la parte del agro tenía unos cambios siderales en los niveles de producción. Entonces, cuando empezaron a implementar lo que es la tracción a sangre y algunos primeros bosquejos mecánicos para la parte agrícola, se produjo la primera revolución agrícola, que está muy ahí cerquita de la primera revolución industrial también. Pero bueno, la tecnología empezó a reemplazar el trabajo de las personas en el campo, por lo que las personas se vieron obligadas a desplazarse un poco a las ciudades también. Y ahí nace la primera revolución industrial, que todos la conocemos, seguramente la vimos en la secundaria, que es la famosa revolución que viene dictaminada por la máquina a vapor o el telar mecánico. Pero volvemos a lo mismo, no son tecnologías aisladas, ni son hoy en día creamos la máquina de vapor, listo, cambió todo. No, son procesos largos. En el caso de la primera revolución industrial duró, o sea, desde el invento hasta que el impacto socioeconómico se dio, duró prácticamente un siglo. Pero estuvo. Y había una unidad de tracción conocida que era en este caso el vatio mecánico. ¿Qué quiere decir? Un montón de movimientos en la parte industrial que antes se hacían de forma manual se empezaron a hacer de forma mecánica, digamos, a través de la generación de energía a vapor. Y la segunda revolución industrial, que vino después, vino dictaminada por todo lo que es la parte del descubrimiento de la electricidad, pero no solo el alumbrado y el tendido eléctrico en todas las ciudades, sino cómo lo vemos desde el aspecto productivo, digamos, cómo se empezaron a generar los productos utilizando este tipo de tecnología. Y es un poco lo que manda
en esta segunda revolución industrial es todo lo que es la cadena de montaje o el sistema de montaje, digamos, en serie, por así decirlo, la famosa etapa del Fordismo. Es cuando el hombre empezó ya con una fuerte impronta en tema de calidad a tener un funcionamiento, digamos, codificado y conocido y bien entrelazado en lo que es la producción. Pero todo hermanado con un cambio de tecnología que era la parte de electricidad, que obviamente era mucho más precisa la utilización que la parte de las máquinas a vapor y ese tipo de cosas. Y acá la unidad de cambio o de tracción de esta revolución empieza a ser el vatio eléctrico, digamos, ¿no? La tercera revolución industrial, que estuvo ahí cerca de la década de 1960, ya más cerquita, digamos, que es un poco la que estamos dejando ahora y empezando a transitar la cuarta, se ve con el nacimiento de los microprocesadores, en el caso industrial de la parte de los PLC, digamos, ¿no? Que es cuando yo, a través de los movimientos eléctricos, siguen siendo movimientos eléctricos, pero puedo llegar a tener cierto grado de control. Entonces, ¿qué le permitió estas pequeñas computadoras industriales? Básicamente es controlar todos los movimientos, digamos, y darle cierto grado de precisión. Entonces, claro, un montón de tareas que por una cuestión de precisión las tenían que hacer el humano, pasaron a robotizarse. Digamos, acá es un poco el nacimiento de la robótica industrial. Si bien es un poco antes y con otro tipo de tecnologías, cuando se empieza a utilizar en forma masiva en las automotrices, como ven ahí en la foto, se da en esta época, digamos, ¿no? Y básicamente luego pasamos a la cuarta, que es la que estamos transitando hoy en día, en el cual la unidad, digamos, de tracción en este caso es el bit. En la tercera revolución seguía siendo la parte eléctrica, el vatio eléctrico, y ya empezaban, o sea, a través de los datos, a ejercer el control de los movimientos a través de los datos, en la que manda básicamente la unidad que manda en la cuarta revolución industrial es el bit. ¿Por qué? Porque acá lo importante es el dato, digamos, ¿no? Un poco la vedette, como se suele decir, en esta revolución industrial es el dato, ¿no? ¿Y por qué? Porque el dato se pudo poner en valor, digamos, se pudo valorizar, y a partir de esto las personas o las empresas están entendiendo el gran valor que tiene el dato, digamos, ¿no? Básicamente, cuando ustedes escuchan qué es la parte de la cuarta revolución industrial o transformación digital o industria 4.0, bueno, lo que es en un aspecto global la cuarta revolución industrial se puede dar en diferentes aspectos, como los que les nombraba antes o como los que ven ahí, en la parte armamentista, en Smart Cities, en la parte médica, en el agro, en la parte del IoT, que es en la vida diaria, por así decirlo, cómo todos los electrodomésticos o los implementos tecnológicos están interconectados entre sí. Pero cuando hablamos de industria 4.0, bueno, son todas estas tecnologías, pero obviamente es enfocada a la industria, a la manufactura, digamos, pura y exclusivamente a la producción. Entonces, industria 4.0 básicamente es la cuarta revolución industrial o la transformación digital, pero implementada en todo lo que es industrias, digamos, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene a cómo se venía trabajando anteriormente? Y bueno, antes, cuando uno se planteaba en un automatismo, de hecho hoy en día muchas de las empresas todavía trabajan de esta manera, cuando se planteaba una acción había una reacción, digamos. Cuando había una parada de una máquina, automáticamente la gente iba y atendía a la máquina, ¿no? Cuando se disparaba una venta, automáticamente se corregían los planes de producción y se ayornaban un poco o se modificaban en función de este tipo de ventas. O sea, tenía que pasar un evento para que haya una reacción, digamos. Bueno, el concepto de Industria 4.0 elimina eso y lo reemplaza por una cadena, digamos, por así decirlo, de mando, en el cual la importancia acá radica en el dato, cómo lo transformamos en conocimiento accionable, ¿no? Vuelvo a insistir porque este es un poco el concepto, o sea, cómo yo cómo tengo un dato y lo transformo en conocimiento accionable. Eso es lo más importante de esta revolución industrial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, un dato, ustedes imagínense que un dato, para hacer un ejemplo, un poco una analogía, hagan de cuenta que yo tengo una mesa llena de papeles de colores, ¿no? Que tengo papeles, no sé, amarillos, rojos y azules, ¿no? Y los tengo todos diseminados, todos mezclados y demás. Esos son datos. Esos hoy en día son datos que se relevan en una empresa o en cualquier otro lugar, también puede ser. Pero como hablamos de industria 4.0, supongamos que es una empresa.
¿Cómo los transformo yo en información? Y bueno, básicamente para yo transformar un dato en información, lo que tengo que hacer es ordenarlos, filtrarlos y clasificarlos. ¿Qué significa? Filtrarlos significa eliminar de los datos de ruido, digamos, esos datos que yo no los necesito, sacarlos del medio, ¿no? Clasificarlos es ponderarlos, quiere decir que cada una de las industrias, digamos, en función de lo que quieren hacer con ese dato, lo clasifican. Esto sirve para tal cosa, esto para tal otra y esto para tal otra. Y ordenarlos, básicamente, una vez que los tengo clasificados, bueno, que cada uno ocupe su lugar correspondiente en el sistema que está traccionando todo esto. Entonces, si hacemos la analogía con los papelitos, hagamos de cuenta que hicimos una pila, digamos, una columna de los papelitos amarillos, una de los papelitos rojos y una de los papelitos azules, ¿no? Me puedo perder con los colores, pero básicamente es eso, digamos, ¿no? ¿Y cómo lo transformo en conocimiento accionable? Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo a esa información que la tuve y que hoy en día la puedo tener en tiempo real, que es un poco el beneficio que tiene la cuarta transformación digital, que yo la información o el dato transformado en información lo puedo tener en tiempo real para tomar decisiones rápido. Quiere decir que a partir de esa información, si la contextualizo, si agarro un marco conocido, si por ejemplo, una máquina, yo tengo un histórico de las máquinas que tengo en mi empresa en el cual sé más o menos cada cuánto fallan, ¿no? Eso es, por ejemplo, un relevamiento histórico de datos, ¿no? Si yo la información que estoy relevando en tiempo real de una máquina, digamos, de su funcionamiento, la contextualizo, o sea, la contrasto con diferentes tipos de fallas que pasaron a lo largo del tiempo, la transformo en conocimiento accionable. ¿Qué quiere decir? Que yo ya sé cuando una máquina va a fallar, digamos. ¿Por qué? Porque antes yo relevaba los datos después de la falla. Hoy en día, como lo estoy relevando en tiempo real, si yo sé que cada, no sé, vamos a suponer un ejemplo, que cada 100 golpes generalmente falla, cuando yo voy en 94, 95, 96 golpes, ya puedo preparar mi equipo, digamos, de mantenimiento, porque sabemos que está a punto de fallar. Entonces no la vamos a dejar a llegar al golpe 100, vamos a hacer un mantenimiento preventivo, en base al mantenimiento este predictivo que estuve haciendo, digamos, que estuve analizando la información, para que no se pare a los 100, digamos. Entonces, entonces no me creo un evento esporádico a mí que me obligue, digamos, a parar sin planificación una línea o ese tipo de cosas. Entonces lo que voy a hacer es, de antemano planificado, actuar sobre eso. ¿Por qué? Porque la información en tiempo real, contextualizada, me dio a mí la particularidad de transformarla en conocimiento. Volviendo a la analogía de los colores, hagan de cuenta que yo, si en vez de papelito fuera, no sé, plastilina, agarro el color amarillo y el color azul y yo sé que si los mezclo puedo convertir una pila de color verde, digamos. Eso es básicamente lo que es Industria 4.0. Es tomar datos en tiempo real, procesarlos y transformarlos en información, o sea, clasificarlos, ordenarlos, limpiarlos y contextualizarlos. O sea, le doy un marco de trabajo a esa información para que sea conocimiento, digamos, para que yo pueda, que sea conocimiento accionable, que yo pueda actuar con esa información, ¿no? Y lo que se plantea, si ustedes van a una fábrica, digamos, que esté transitando esto, es como que se plantean dos mundos. El mundo digital, donde están los datos, la analítica de datos, todos los software que traccionan, digamos, a la fábrica desde el lado digital, o sea, todo lo que es cloud computing, que es o sea, el guardado de datos en la nube, la parte de Big Data, que ya vamos a ver algunos ejemplos, que es cómo yo analizo y clasifico grandes volúmenes de datos en un tiempo relativamente rápido, pero todo eso es un mundo digital que no lo vemos, digamos, y plantean un mundo físico, que es el tornero, el que está en el balancín, el que está en la administración, el de recursos humanos, el vendedor, las máquinas, la fábrica, el galpón, los pasillos, todo ese es mi mundo físico, los transportes, mi almacén. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo interactuamos, digamos, de un mundo a otro? Y bueno, acá entran estos famosos habilitadores tecnológicos, que son todas tecnologías que seguramente la mayoría las conocen, digamos, otras no, vamos a hacer un repasito hoy. Pero básicamente lo que se encargan es llevar el dato de un mundo al otro, básicamente, ¿no? Si yo quiero pasar un dato del mundo físico al mundo real, bueno, ahí tienen algunos ejemplos, pero por ejemplo, todo lo que es sensores, un sensor es un dispositivo físico, puede ser cilíndrico, puede ser cuadrado, puede ser mecánico, hay un montón de formas de un sensor,
Pero lo que hace es que si pasa algo adelante de un sensor, ¿no? Una pieza, se cierra una puerta, lo que sea, manda una señal digital a algún lado. Entonces está transformando un movimiento mecánico en un bit, digamos, en un 1 y un 0, ¿no? Está pasando un dato del mundo físico al mundo digital, ¿no? ¿Y cómo vuelve del mundo digital al mundo físico? Bueno, ahí tienen algunos ejemplos también. O sea, lo que es la parte de realidad virtual, realidad aumentada o impresión 3D. Por ahí lo más fácil de entender, la parte de impresión 3D es, yo hago un bosquejo en mi computadora, en un diseño en 3D, y le doy, o sea, la paso a un software intermedio, que es un software de laminación, y le doy básicamente imprimir y me aparece físicamente, me materializa esa pieza, digamos, al costado de la máquina, digamos, al costado de mi computadora. O sea, pasé datos desde el mundo, del mundo digital al mundo físico. Eso es esta interactuación que existe entre los dos mundos. Y después hay algunas máquinas que son bidireccionales. Perdón, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, lo que es todo lo que son sistemas embebidos, que son placas electrónicas, digamos, especializadas para una tarea en común, todo lo que es IoT, que es Internet de las cosas, que es cómo todo se va conectando con todo, digamos, en función de las mieles que nos ofrece Internet, o la robótica de avanzada. Un robot, por ejemplo, hoy en día, yo le doy una señal digital, le digo, movete de A a B, y el robot se mueve, o sea, desde el mundo digital pasó al mundo físico. Yo le di una orden y se movió. Pero automáticamente después de moverse, el robot me manda una confirmación de posición. Che, mirá que estoy en tal lado, o sea, en B. Si vos me dijiste que estoy en B, estoy bien. O sea que el robot tiene la capacidad de dar un feedback de información. O sea, después de moverse el mundo físico, manda un dato al mundo real. Así básicamente pasa todo este concepto que vimos antes, que es todo muy lindo. Bueno, ¿cómo se operativiza? Bueno, básicamente se operativiza así. O sea, en las empresas la automatización hoy en día funciona así. En realidad hay tecnologías que son muy nuevas y todo lo que es la parte de sensores, cámaras, robótica, o sea, sistema de medidos, es algo ya de la tercera revolución industrial. Pero con la particularidad de la parte de fibra óptica y o sea, Internet de alta velocidad y ese tipo de cosas, lo que fue muy disruptivo es el poder tener todo esto o hacerlo en tiempo real. Hoy en día, por ejemplo, el integrador de robótica que trabajaba yo, nosotros movíamos robots desde San Francisco que estaban en Uruguay, digamos, ¿no? Y antes eso era prácticamente imposible hacerlo. Hoy en día con Internet de banda ancha y ese tipo de cosas y este mundo interconectado, te da ese tipo de capacidades. Y vos decís, bueno, está bien, es muy lindo, digamos, mover un robot de acá hasta allá, pero ¿cuál es el costo? Y no, bueno, para los que están por ahí ajenos un poco al sistema industrial, es difícil imaginárselo. Pero el solo hecho de no tener que mandar recursos físicos de acá hasta 800, 900 kilómetros, digamos, trasladarlos en auto, hotel, viáticos y demás, arreglarlos y volver, y que encima no es solo el costo que lleva todo eso, sino que no los tenías acá, digamos, para un evento o para algo en particular que lo tenías que estar trabajando en tu planta. La reducción de costos te diría que es prácticamente entre el 70, 80, 90%. Es excesiva, digamos, y las empresas obviamente que miran mucho ese tipo de cosas, ¿no? Para tratar de cerrar con una analogía también, a mí me gusta tratar de dar ejemplos un poco concretos como para que entiendan un poco de qué se trata todo esto y buscar algo de la vida diaria y después llevarlo a la industria, digamos. ¿Cómo hacemos un circuito de lo que es datos e información, transformarlos en conocimiento accionable y hacer la acción? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es el de la plataforma de Google Maps, ¿no? O sea, básicamente, ¿cuál sería la tarea? En este caso, supongamos que es indicar el camino de mi casa al trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué datos tiene Google Maps? Bueno, sabe la coordenada de origen, sabe dónde estoy yo, sabe el destino, tiene el mapa de la ciudad, sabe dónde están otros usuarios de Google Maps, o sea, otros autos particularmente, sabe dónde están, o otros, pueden ser bueno, motos, bici, lo que sea, pero saben dónde están, digamos, sabe dónde hay semáforos, lomo de burro, sabe dónde hay radares, una infinidad de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es toda la información que tiene, o sea, son todos datos, unos y ceros, que los transformó en información, digamos, cada uno está contextualizado, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo trabajo, cómo lo transformo en conocimiento? ¿Cómo hago la mezcla de estos dos colores como hacíamos antes? Bueno, básicamente con toda esa información
Google Maps sabe la distancia que voy a recorrer desde mi casa al trabajo, sabe si hay congestionamiento en función de dónde están los otros usuarios de Google Maps, entonces puede establecer todos los tiempos estimados. ¿Y cuál es la acción de esto? ¿Qué pasa si surge un evento en el medio de todo esto? Y bueno, básicamente lo que va haciendo Google Maps, si llega a haber algún congestionamiento o algo, te va actualizando en tiempo real la ruta, digamos. Entonces te va planteando 2 o 3 rutas alternativas en las que igual te va diciendo acá llegás al mismo tiempo, acá llegás 20 minutos antes, acá llegás 15 minutos antes. ¿Con qué premisa? Y bueno, básicamente la misma que buscamos todos siempre, o la misma que buscan las industrias, o las empresas, o las personas en general, que es poder realizar una tarea con la menor cantidad de recursos posible, por el solo hecho de que los recursos son escasos, digamos, ¿no? Ni hablar en una empresa que significan dinero. Pero básicamente, si yo llego antes a mi lugar de trabajo, bueno, voy a gastar menos combustible, voy a estar menos tiempo en la calle, o sea, voy a estar, lo que conlleva, digamos, menos peligro y ese tipo de cosas. O básicamente hasta por una cuestión de ganas, bueno, voy a llegar antes, no sé, o de vuelta a mi casa para, no sé, estar un rato con mis chicos, digamos. Cada uno le puede monetizar de la forma que quiera. Pero básicamente es un sistema que reacciona en tiempo real todo el tiempo ofreciéndome alternativas, básicamente para que yo flexibilice el viaje y utilice la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Bueno, haciendo esa analogía en una fábrica, supongamos que la tarea es producir 100 piezas por turno en una estación de mecanizado. Bueno, ¿cuál es la información que tengo? Yo sé cuánto tiempo tarda hacerse una pieza, tengo un aviso de interfaz digital por cada terminación de una pieza. O sea, cuando saco una pieza la pongo en un lugar donde hay un sensor que va contando, supongamos. Sé cuánto dura un turno, sé si la máquina está prendida o apagada. Básicamente toda esa información yo la puedo llegar a tener. ¿Y cómo es transformada en conocimiento? Y bueno, me puedo anticipar a posibles retrasos, detectar cuellos de botella o paradas de máquina. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que yo, si yo sé que en un turno hago 100 piezas y el turno dura, no sé, 8 horas, y yo voy en 7 horas y tengo hechas 65 piezas, bueno, ¿por qué? Por haber contextualizado el dato, por haberle dicho, che, mirá que estadísticamente yo hago 100 en 8 horas, entonces anda, y vos sabés cuánto tarda cada pieza, anda avisándome si estoy atrasado, van a surgir en el sistema diferentes tipos de alarmas que le van a decir al encargado, che, anda a apretar al operario porque no va a llegar a las 100, digamos. Eso se lo dice antes de no llegar a las 100. Hoy en día, en muchas de las empresas que no están con esto, ¿qué pasa? Esa información llega al final del turno. Che, ¿hiciste las 100? No, hizo 80. ¿Y pero cómo 80? Y porque pasó tal cosa, digamos. O los que relevan datos al finalizar el turno. Hay algunos que puede ser al finalizar el día, a finalizar la semana o por mes, digamos, cuentan. Entonces, la información siempre llega tarde, entonces vos no podés tomar decisiones una vez que ya pasó el evento. En este caso, te da la particularidad de reaccionar antes y rápido. ¿Y para qué? Para llegar a este concepto de adaptabilidad. ¿Qué es lo que persigue Industria 4.0? Y bueno, crear empresas que sean ágiles, o sea, que respondan rápido y que sean cognitivas, que vayan aprendiendo, digamos, ¿no? Sobre todo con toda la que le importa de la parte de inteligencia artificial y demás. Pero que básicamente a partir de los datos sean ágiles y cognitivas para llegar a este estadio de adaptabilidad, que es básicamente la capacidad de respuesta ante un cambio de condiciones. O sea, usted imagínense a qué empresario no le gustaría tener el Google Maps de su empresa, por así decirlo, que le vaya diciendo cuando ve algo de frente o hay una perspectiva mala para algo, que le diga, che, no, baja la producción de esto y aumenta por aquello, ¿viste? Porque va a ir para aquel lado. Digamos. Bueno, eso es muy difícil de tener. Pero lo que se intenta conseguir con esto es de tener una manufactura altamente flexible. O sea, que yo me pueda acomodar rápidamente a los cambios, digamos, ¿no? Otra analogía, a ver, si uno lo mira del aspecto darwiniano, ¿cuál era la especie? O sea, no era, él decía, o la teoría de Darwin decía que no es la especie más inteligente ni la más fuerte. Y eso es muy profundo, digamos. O sea, no importa acá lo inteligente que vos seas, ni lo fuerte que vos seas. Digamos. Acá lo importante para poder sobrevivir es la que mejor se adapta al cambio. Eso pasó con todas las especies a lo largo de la historia. Bueno, en términos de industria 4.0, digamos, esa capacidad de adaptación se logra a partir de los datos y al transformarlos en conocimiento accionable, ¿no? Discúlpenme que se los diga tantas veces, pero esto es el kit de la cuestión. O sea, datos en tiempo real para tomar decisiones en función de haberlos transformados en conocimiento accionable, ¿no? Y cuando hablamos de velocidad del cambio, ¿por qué
¿qué diferencia hay? A ver, yo los tengo en tiempo real, pero ¿cuán importante es eso? Y bueno, ahí tienen, miren, eso es algo de información que es bastante significativa. Son todos productos que miden en años cuánto tardaron en obtener 50 millones de usuarios, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, los aviones tardaron 68 años en llegar a 50 millones de usuarios, cuando Twitter tardó 2 años, digamos, nomás. Y no es solo eso lo interesante, sino que lo interesante es que de los 6, digamos, o sea, más rápidos, por así decirlo, 5 son recursos intangibles. Vos no podés tocar ni verlo, entonces son muy difíciles de comprender, digamos, para la mayoría de las personas. Ustedes son todos chicos jóvenes, digamos, pero acuérdense que esto va transitando en función de la vida de todos, es transversal a todos. Para algunos es como ir cambiando una rueda, digamos, con el auto andando. Entonces, Internet, PayPal, YouTube, Facebook, Twitter, o sea, son todas herramientas que fueron explosivos, digamos, o sea, fueron muy rápidos en ganar esa cantidad de millones de usuarios, ¿no? Y cuando yo antes les hablaba de estos habilitadores tecnológicos, que son un poco todas las tecnologías que rodean a todo este paradigma de transformación digital o de industria 4.0, bueno, tienen de particular de que el concepto este nace en el 2015, pero al principio en la bibliografía eran 7, eran 8, bueno, acá ustedes van a ver 10, ahora van a encontrar 12, 14, cada vez hay más tecnologías, digamos. Y eso es muy bueno, pero cada vez hay más tecnología de uso cotidiano que se aplica a la parte de producción. Y van creando todo este ecosistema 4.0. Ahí tenemos algunas, todas las que ustedes ven dentro del anillo amarillo, son todas tecnologías, digamos, que llevan este dato de un mundo a otro, les decía yo. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cada una de ellas. O sea, la parte de robótica avanzada, básicamente, la robótica es un concepto que viene desde la tercera revolución industrial, yo les decía. Pero bueno, usted cuando veían un robot operando, había todo un cerco perimetral, nadie podía entrar ahí, y los robots operaban como una máquina convencional. Hoy en día, la robótica avanzada lo que permite es interactuar con el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que hoy se eliminan las vallas y como ustedes ven ahí, hay un robot interactuando con las personas. Entonces se pueden hacer, sobre todo en la parte de ensambles, perdón, una interactuación muy, muy fluida, digamos, ¿no? Ustedes están viendo ahí un ensayo, eso es un robot que está poniendo, digamos, una pieza dentro de otra, van a ver, ¿no? Pero básicamente el operario le va poniendo a disposición cosas al robot o el robot le va poniendo cosas a disposición al operario, ¿no? Y lo que detectan es algún tipo de colisión. Fíjese que ahí el robot, el operario entró, empujó al robot nomás, el robot se detiene, lo vuelve a empujar y sigue con su tarea, digamos, en este caso de colocar una pieza concéntrica con otra, ¿no? Y también en los ensayos se suele ver, bueno, ahí está trabajando para hacerlo entrar, digamos, y demás, pero detectan colisiones. ¿Qué quiere decir? Que si un operario mete la mano ahí adentro, automáticamente el robot se detiene, digamos. Entonces, son robots que tienen un grado de clasificación en la parte de trabajar con el ser humano con un índice relativamente alto. Y lo que están viendo a la derecha es la parte de realidad aumentada y realidad virtual, que no son ni más ni menos que tecnologías inmersivas, se les dice, o están dentro de lo que son los entornos de simulación, digamos. La parte de realidad aumentada lo que se hace es, a través del espacio físico que las personas están manejando bien, habitualmente, o sea, con la interactuación de una pantalla, digamos, de una interfaz digital, puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser unas gafas, unos lentes inteligentes o lo que sea. ¿Qué pasa? Crea un mundo superpuesto, digamos, en el cual diferentes tipos de figuras digitales interactúan sobre el fondo actual, digamos, ¿no? Se usa mucho para mostrar, digamos, básicamente para que lo entiendan, lo que es el Pokémon GO. Si ustedes lo vieron el Pokémon GO, van caminando por la calle y le entran a aparecer Pokémones por todos lados. Eso es la parte de realidad aumentada, aplicada en entretenimiento. En el caso de la industria, obviamente tiene otros fines, que son la parte de capacitación, la parte de venta, la parte de ensamble, digamos, y despiece. Fíjense ahí cómo les va indicando cómo hacer un desarme o un despiece. Ahí están en un almacén automático que le va diciendo todos los datos hasta llegar con unas gafas
al paquete que tienen que buscar, ¿no? Y ahí ven cómo interactúan las dos tecnologías, o sea, que es una imagen digital superpuesta en un entorno físico conocido. La parte de realidad virtual ya es totalmente inmersiva, o sea, es a través de una interfaz digital, pero básicamente totalmente recubierta, o sea, los ojos quedan totalmente tapados, pueden ser por cascos o por lentes, y todo el mundo en el que uno está inmerso o se ve inmerso es totalmente digital. Se usa mucho para evaluar layouts, cambio de fábricas, cómo van, cómo van dispuestos cableríos, cañerías, obra civil y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que estas tecnologías están ganando velocidad, la velocidad de implementación es abismal. Sobre todo en la parte de capacitación se está usando mucho. La parte de manufactura aditiva es todo lo que es impresión 3D, o sea, existen diferentes tipos de tecnologías de impresión, pero la más conocida básicamente es la aplicación a través de derretir un plástico o un compuesto determinado y ir aplicándolo capa por capa, digamos, en varias capas hasta crear una pieza, digamos, una geometría en particular, ¿no? Hoy en día se están imprimiendo, o sea, la mayor parte de las cosas que se imprimen son en compuestos plásticos, pero se están imprimiendo, o sea, en metal, se imprime comida, se imprimen casas con cemento, digamos, hay un montón de tipos de tecnologías de impresión. Lo que es la parte de FDM, que es la que ustedes están viendo ahí, es un poco la más convencional, la que más se ve, ¿no? Que es esta deposición capa por capa. Pero lo que tienen esta tecnología en particular es que para la parte de prototipado es relativamente rápido y muy poco costoso, digamos, ¿no? Entonces, si vos querés tener un prototipo de una pieza que vas a fabricar, la mandás a imprimir, la tenés ahí al lado tuyo y básicamente podés hacer un análisis mucho más concreto sin hacer ningún análisis destructivo, digamos, de la pieza. O no haber invertido mucha plata o dinero en construir algo que no sabés si va a salir así. Y la parte de cloud computing es la parte de la tecnología de todo el almacenamiento en la nube, la que usamos básicamente hoy en día. Los ejemplos concretos son Dropbox, OneDrive, Google Drive, y hay un montón digamos, de almacenamientos más, pero básicamente cumplen con tres funciones principales. Una es la parte de almacenar cosas en un lugar que para nosotros no es físico, digamos, que está por eso se le dice en la nube. O sea, nosotros podemos guardar cosas en un espacio en particular. La segunda cuestión es que están relativamente ciberprotegidos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la sensibilidad de tus datos, no es que están a la deriva de nadie, sino que este tipo de plataformas cuentan con cierto grado de protección para tus datos, están relativamente seguros. Pero todo eso no es lo más interesante porque eso lo puedes conseguir guardándolo en un disco en tu casa. Acá lo más interesante es el acceso, digamos. O sea, vos le podés dar acceso a la información, a las personas, a esa información desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces es todo mucho más sencillo, digamos. Hoy en día, básicamente en la parte industrial con datos sensibles, se colocan muchísimos datos en la nube y se interactúan a través de casas matrices de diferentes tipos de países. O, por ejemplo, en la parte de impresión se usa mucho también, te mando el archivo, subo el archivo a la nube, bajalo, imprimilo vos, digamos, y demás. O sea, se puede hacer el diseño en un lugar, la impresión en otra, y básicamente ni siquiera se pueden llegar a conocer las personas. La parte de simulación de procesos es otra herramienta muy interesante, en la cual se utiliza para hacer ensayos de cambio de layout o de producción de productos nuevos, digamos, o de incorporación o no de recursos humanos. Ahí están viendo un ensayo a la izquierda de un proceso de plegado, digamos, de un frente de un tractor, por ejemplo. Entonces lo que se hace es, se arman en 3D, en 3 dimensiones, se conocen los tiempos y la cadencia, entonces se establecen las máquinas, ustedes ven ahí una de corte, una celda de corte con su guillotina, una estación intermedia entregada, una estampadora, o sea, entonces se van cambiando de lugar las máquinas o se van cambiando la cantidad de recursos, pongo dos en la de corte, pongo una, digamos. Se hacen todo tipo de ensayos para optimizar y ver de antemano cuál sería la mejor solución. Se usa mucho, yo los he visto en la parte de supermercados, lo he visto en la parte de cines, digamos, acá. Una particularidad que tiene el cine es que antes de empezar la película, por ejemplo, se aglomera un montón de cantidad de gente ahí en la parte de donde compras las bebidas, los pochoclos y demás. Y después durante la película no hay nadie ahí. Entonces,
¿cuántos recursos, si vos tenés un cine, cuántos recursos contratás? O sea, ¿cómo suplís la demanda? Digamos, si contratás a 3, los tenés a los 3 a full durante 10 minutos y después durante 1 hora y media están, digamos, ahí quietos, o sea, con capacidad ociosa se le dice. Bueno, todo ese tipo de ensayos se pueden hacer acá. Y lo que ven a la derecha son simulación de producto, digamos, bueno, básicamente todo lo que es la parte de diseño en 3D. Ahí están viendo cómo un ensamble en 3 dimensiones se está probando un ciclo Otto, digamos, un motor, digamos, es el funcionamiento normal o convencional de un motor 4 tiempos, digamos. Esos ensayos se pueden hacer de manera que no sean destructivos, digamos. La parte de ciberseguridad, y bueno, como todo está interconectado, como todo está en la nube, y como todo evoluciona, bueno, también los agentes dañinos, por así decirlo, también evolucionan, digamos, ¿no? Entonces, toda esa información que tiene muchísimo valor para algunas personas, obviamente que en las manos no adecuadas pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, las empresas invierten muchísimo dinero en todo lo que es ciberseguridad, en tratar de hacer planes de seguridad para que sus datos no sean corrompidos, digamos, ¿no? Y la parte de Internet de las cosas es la parte de toda esta interconexión que hay, que existe entre todos los dispositivos eléctricos, electrónicos, digamos. En la parte industrial hay un derivado del Internet de las cosas que se llama IIoT, que es Internet Industrial de las Cosas, y es un poco más complejo, que es cómo conectamos todas las máquinas con las máquinas y con los sistemas dentro de una línea de producción, digamos, ¿no? Pero los conceptos son similares. La parte de Big Data, bueno, un poco para que tengan, yo siempre trato de mostrarle algo de datos, para que vean qué es lo que pasa en 60 segundos, ¿no? En un minuto del día en Internet. Y bueno, ahí hay unos ejemplos, yo siempre nombro algunos en particular. A ver, todo lo que, por ejemplo, se ven, hay 404.000 horas de video, digamos, en simultáneo, digamos, en lo que es en Netflix, o hay 500 horas de video, digamos, que están subiendo, digamos, los usuarios, ¿no? Hay 2.700 TikToks subidos, digamos, no instalados. ¿Qué más? Tenés 6.600 paquetes salen de Amazon envío, salen de todos los Amazon del mundo por minuto, ¿no? Bueno, de más datos, 42 millones de mensajes de WhatsApp y también los eran de Facebook, 150.000 mensajes en Facebook. Es una infinidad, digamos, de datos y son datos de un volumen que uno tarda mucho en comprender. Pero lo más importante es lo que está en amarillo, digamos, es que nosotros los consumidores gastamos $1.000.000 por minuto en Internet, digamos, entre todos los que hay. Entonces, para las empresas es una brecha o un mercado increíblemente interesante. Y lo es cada vez más, porque obviamente que después de haber transitado un tiempo o romper con las viejas tradiciones, el comprar por Internet ya básicamente pasó a estar como punta de lanza a la hora de adquirir un bien. Entonces, por eso es importante, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos recién al principio del universo de Facebook, digamos, ¿no? Entre Facebook, Instagram y WhatsApp, básicamente tienen todo el universo, digamos, Si uno pudiera establecerlo como un sistema solar, digamos, como planetas, bueno, fíjense que los primeros 4 son Facebook, WhatsApp, YouTube y Messenger, y bueno, de esos 4, 3 son de Facebook. O sea que realmente, después vamos a ver otra analogía en función a los países, pero si ustedes ven ahí, pueden anticipar de que entre China y Estados Unidos tienen, o sea, el 75-80% de todo el mercado de comunicación de Internet. Digamos. Otra de las tecnologías son los sistemas de integración. ¿Qué quiere decir? Que los que se piden es que sean horizontales y verticales. ¿Qué quiere decir? Cualquier sistema que nosotros implementemos en una industria tiene que abarcar a todos los elementos de la cadena de valor. Ejemplo, decirte desde los insumos que entran, todos, digamos, dispersos hasta transformarlo en un producto real, pero también tienen que alinearse con todos los componentes, o sea, con mis proveedores, con nosotros y con mis clientes, digamos, ¿no? Entonces acá, básicamente lo que hacen las empresas hoy en día es, ¿cómo tenían antes de un feedback? Bueno, hacían encuestas o en función de los reclamos establecían parámetros. Hoy en día, sobre todo en la parte de electrodomésticos o electrónica pura,
los datos, o sea, los electrodomésticos están tirándole datos a las fábricas desde su máquina. O sea, tu celular le está tirando datos al dueño de tu celular, cuántas veces se apagó, cuántas veces se prendió, qué falla tuvo, o sea, entonces ni siquiera necesitan un feedback del cliente, digamos, lo están incluyendo al cliente dentro de la cadena de valor, se dice. Y eso es muy importante. Y la parte de inteligencia artificial, que es un poco la tecnología más disruptiva de todo esto y con un poco más de peso específico, y todo lo que sea inteligencia artificial, cuando interactúa con redes de alta velocidad, como el planteo de 5G que se está haciendo, y con un montón de datos, como los que ofrece Big Data, que es el análisis de grandes volúmenes de datos, ya empiezan a pasar cosas interesantes, digamos. Bueno, ahí tienen varios ejemplos, o sea, tecnologías disruptivas que son vestibles, digamos, wearables. Todo lo que son relojes inteligentes, que vos vas corriendo y te dice cuántas pulsaciones, cuántas vueltas estás atrás del anterior, si te pasa algo, manda un aviso a tu médico. El otro día, la semana pasada leí una noticia que un tipo se salvó porque el reloj detectó que le dio un paro cardíaco y llamó a la ambulancia, digamos. Entonces, ya estamos en cuestiones muy, muy interesantes, digamos, a la hora de la parte de utilizar este tipo de dispositivos, ¿no? En la parte de tu casa y bueno, todo lo que son... Por ahí son tecnologías que todavía acá están llegando a cuentagotas o es difícil de ver, pero en otros países de primera generación, o sea, todo lo que es la parte de domótica, la parte de todo estar interconectado y yo ir dando órdenes a speakers, digamos, o a través de mi celular para que pase tal o cual cosa en mi casa, se prendan las luces, se calefaccionen, se prendan los filtros de la pileta, se bajen las persianas, bueno, y demás. También es muy, muy interesante. Toda la parte de Smart Cities en la parte de iluminación, transporte, o la parte de tendido eléctrico inteligente, cómo tratar de balancear la matriz energética, donde estoy generando y me está sobrando, enviarlo justo al lugar que necesito y donde digamos, estoy comprometido, digamos, no sé, aumentar la parte de generación, o sea, todo ese tipo de decisiones tomadas en tiempo real, pero desde el aspecto, digamos, público, ¿no? Y en la parte de industria, lo que vimos recién, digamos, la parte de robótica, de integración de sistemas, digamos, y de la parte de sensores predictivos y toma de decisiones. Pero si nosotros pudiéramos llevar todo lo que vemos en una empresa a una ciudad, sería increíblemente interesante, porque acá sí que la imaginación es el techo, digamos. Ustedes imagínense si pudiéramos tener sensores que controlen realmente la mayor parte de estos aspectos, podríamos tomar decisiones en tiempo real para el bienestar de las personas, digamos, ¿no? El ejemplo de un reloj, digamos, ahí es indistinto, pero sobre todo en la parte del consumo energético y ese tipo de cosas que estamos muy comprometidos. Bueno, acá hay un ejemplo de un mix energético, es un video de cómo cada vez están ganando más campo, digamos, todo lo que son la parte de energías renovables. Ustedes fíjense, bueno, ahí está trayendo el video, ¿no? Arrancó creo que desde el 50, 60, 70, van a estar en el 90, y recién en el 2000 empiezan a tener incidencia en verde arriba, todo lo que son las energías renovables, que tienen la particularidad de no solo no contaminar, sino que como tienen una fuerte impronta electrónica, tienen un grado de control interesante. Entonces, hoy en día ya podemos dejar de depender solo de quemar y de generar, sino que desde nuestro hogar, como ya se usa, es una tecnología relativamente vieja, como hay en países que ya hace 5 o 10 años que está esta tecnología, digamos, tener la potencialidad de generar y obviamente seguir enganchados a la línea, consumir todo lo que necesitamos, pero devolver un poco de algo, devolver un poco de esta generación a la red. Entonces, con todo esto de la generación distribuida, ya cambia la forma de pensar, digamos, porque la parte de generación eléctrica es algo muy comprometido, digamos. Bueno, ustedes me van a preguntar, a ver, ¿de qué me sirve todo esto de Industria 4.0? Yo tengo la parte de comunicación y demás. Bueno, no es solo para la parte de entender y ver cómo empiezan a funcionar las personas, ¿no? La parte de comunicación es muy, muy, muy interesante también a lo largo de esto. Pero para que ustedes entiendan, o sea, cómo se plantea un cambio de transformación digital en las personas, en las empresas o en donde sea, bueno, básicamente con este diagrama, digamos. El obtener competencias digitales, pasar al uso digital y a la transformación digital, ¿no? O sea, es el cambio que se le da a la hora de agregar valor a un proceso en particular
pero que está asociado con incorporar tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué se empieza? Bueno, con la parte de competencias digitales, o sea, la alfabetización digital. ¿Cómo hacemos que la persona que están un poco aisladas, digamos, bueno, empiecen a estar más hermanadas con este tipo de tecnología? Y bueno, básicamente, ¿de qué se trata esta alfabetización digital? Oh, y estoy hablando como loco. Bueno, básicamente es localizar, analizar, organizar, entender y evaluar los datos transformados en información. ¿Pero dentro de qué? Dentro de un contexto tecnológico, digamos, usando tecnología, ¿no? Todo lo que se hacía en papel, bueno, pasarlo ahora a digital. Y lograr esta conversión analógico digital. Pero no hablamos de una conversión analógico digital, digamos, desde el aspecto operativo, sino es un cambio de mente. Che, hay que empezar a cambiar la forma de pensar las cosas para entrar en este mundo, digamos. Y la parte de comunicación, o sea, obviamente que hay que pensar o reformularse desde el aspecto de cómo yo empiezo a comunicar hoy en día y a través de qué plataformas, porque yo puedo ser increíblemente preciso a la hora de comunicar. Yo vuelvo a insistir, me pongo a disposición de ustedes si tengo algún tipo de error conceptual a la hora de la parte de comunicación, pero les hablo únicamente desde una cuestión de sentido común. O sea, vos podés ser increíblemente pulido, digamos, y tener un grado de información fiel a la pelusa a la hora de la comunicación. Pero si la comunicación no le llega a la gente, digamos, básicamente se diluye o no le termina importando a nadie. Y hoy en día, ¿qué es lo que más le llega a la gente? Y son las plataformas digitales, ¿no? Y para bien o para mal, dentro de las plataformas digitales, las redes sociales, o sea, hoy en día estamos inmersos prácticamente todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de comunicar algo en una red social, porque si bien ustedes deben tener un montón de ejemplos de la parte, sobre todo de los chicos y la parte secundaria o algún tipo de bullying y cómo le puede cambiar una vida a una persona solamente con una foto, un mensaje, digamos, y demás. Imagínense a una familia o a una empresa o a un estado, digamos, cuando empiezan a circular por todos lados información que vos no terminás sabiendo si es fidedigna o no. Pero está en la red y tiene la particularidad de que cualquiera la puede subir, digamos. Entonces, es algo muy complejo, se ha transformado en algo muy complejo la parte de la comunicación, digamos, de información fiel, ¿no? Pero bueno, primero lo que hay que hacer es dotar a las personas de conocimientos digitales. ¿Para qué? Para que después la empiecen a usar. Después hablamos de IoT, Industria 4.0, Big Data y demás, ¿no? Acá ya se ve la parte real del cambio, la parte operativa, ya cambiamos. Y una vez que yo tenga los otros dos, digamos, bien aceitados, ya empezar a plasmar estos planes de transformación digital. ¿Qué es? Básicamente ya es cuando el efecto tiene un impacto global, digamos, ¿no? La digitalización. Y acá empiezan a nacer nuevos modelos de negocio, o sea, se terminaron los diarios impresos, por así decirlo, perdón si alguien me mata. Después me pongo a disposición con las preguntas a lo último. Pero se terminaron, se están extinguiendo la parte de impresión, digamos, que en su momento era una tecnología de punta, pero se abren nuevos modelos de negocios. Se empiezan a abrir los blogs, se abren las partes de noticias en redes sociales, los canales de YouTube que brindan información que vos sabés que es fiel, digamos, o que intuís que está lo menos contaminada posible, se empiezan a tener cada vez más seguidores, digamos, y demás. Entonces, todo este tipo de innovación empieza a estar minado en las personas y en las empresas. Empieza a haber un montón de cambios a la hora de generar valor, digamos, ¿no? Y uno de los más importantes son los cambios de la parte de la cultura organizacional. Es cómo yo le cambio el mindset a las personas para que empiecen a entender que ahora la cosa va por ese lado. Entonces, hay toda una reestructuración de la arquitectura de una empresa, hay toda una organización de la parte de las estrategias y se replantean ahora los objetivos y a dónde queremos llegar, ¿no? Pero todo en base al aprovechamiento de herramientas digitales. Cuando hablamos de todo, estamos hablando de la mayoría de las cosas. Obvio que si vos haces el valor agregado de tu producto son artesanías a mano y bueno, vas a seguir produciendo artesanías a mano. Ahora, seguramente la vas a terminar vendiendo en Mercado Libre o en alguna red social, digamos. O sea, inevitablemente es muy difícil no depender de algún tipo de implemento tecnológico a la hora de agregar valor a algo. Entonces, hoy en día el cambio mental viene por ese lado, digamos, ¿no? Y Industria 4.0 plantea estos 4 pilares, lo que es la parte de estructura organizacional, que es cómo se reconfigura todo,
La parte de recursos humanos y tecnológicos, o sea, la parte de recursos humanos es cómo yo los capacito y la parte de recursos tecnológicos, bueno, cómo los adquiero, cómo adquiero, digamos, tecnología, que hoy en día está, la tecnología está, digamos. Cómo empiezo a trabajar subido a un sistema de información, digamos, o sea, cómo los sistemas empiezan a ganar tiempo, pero esos tres son muy, muy importantes, pero no son nada sin la parte cultural, que siempre la dejo para lo último, que es la más importante, que es, primero, ante que todo eso, cómo le hago entender a la gente que ahora la cosa pasa por otro lado, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil, digamos, de de hacer el chip. Yo siempre cuento la anécdota, mi papá es viajante, por ejemplo, ¿no? En las ciudades más chicas, ustedes por ahí son de Córdoba, pero en las ciudades más chicas, digamos, todavía es una forma de venta viable, o sea, sobre todo en la parte del norte, donde la tecnología llega con menor frecuencia, por así decirlo, ¿no? Y siempre tenemos esta pelea que yo le digo, pero papi, se terminó la venta así, me dice. Y él me replica, mira, hay gente que le gusta que la atiendas todavía cara a cara, digamos, persona a persona. Bueno, hoy en día con 63 años no viaja más, la tecnología pasó por arriba todo eso y evidentemente hasta en los lugares que menos llega la tecnología, si no está asociado con algún tipo de implemento tecnológico es muy difícil, digamos, generar valor, ¿no? ¿Cómo hacen las tecnologías? Y bueno, a ver, ¿cómo hacen las empresas para armar un mapa, digamos? O sea, la entrada es un poco la estrategia corporativa, qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y cómo voy a implementar tecnología y sistema de información. Y el análisis metodológico rinde en, a ver, ¿qué es lo que yo voy a querer? ¿Qué capacidades tengo para hacer eso? ¿Qué capacidades no tengo, digamos? Y cuán grande es el gap o la distancia que hay entre lo que tengo y lo que quiero. Bueno, y a partir de eso se plantea este mapa de hoja de ruta digital, se le dice, digamos, que es un master plan en el cual se va incorporando paso a paso tecnología a lo largo de todo el proceso, ¿no? Hoy en día, abajo de cada uno de estos 5 ítems, ven ahí 2 barras, una azul y una B. La barra azul significa que son campos que ya están adquiriendo, o sea, que ya están dentro del mercado, y las B que todavía les falta, digamos, ¿no? Si uno pudiera, a ver, trazar esta hoja de ruta, te dice que la parte de adquisición y procesamiento de datos ya hay bastante, las empresas lo están haciendo. Lo mismo que la parte de sistema de asistencia. Hoy en día hay mucha asistencia digital, digamos, ¿no? Pero ya se entra a emparejar con todo lo que es la parte de integración. ¿Cómo trabajamos con todo lo que yo tenía antes y lo hermano con esto, digamos? ¿Cómo hacemos que esto sea coordinado? Y la parte de descentralización y orientación al servicio quiere decir que se empiezan a dividir todo lo que es productos y servicios como en módulos, digamos, cada uno con su ponderación exacta. Bueno, todo eso todavía le falta, digamos. Ni hablar el último punto, que es la autoorganización y autonomía, que es cuando ya una empresa, a través de sistemas de inteligencia artificial y demás, empieza a tomar decisiones que uno le puede dar, digamos, relativas, decisiones automáticas sin la intervención de un humano, ¿no? Y bueno, en Argentina básicamente hay un estudio bastante interesante que lo hizo el INTAL con la CIPEC y demás, y dividió, o sea, hizo casi a 300 empresas una encuesta, y los postuló en 3 estadios: los trekkers, alpinistas y cóndores, ¿no? Obviamente los trekkers son los que todavía no empezaron, digamos, usan algo de tecnología, pero no empezaron a transitar lo que es I4.0, y los cóndores son los que ya su estrategia va al ritmo de I4.0, ¿no? Y los alpinistas son los que están ahí en el medio de la integración. Y bueno, básicamente depende si ves el vaso medio lleno o medio vacío, pero lo interesante de acá es que el 94% de las empresas todavía no tiene dentro de su estrategia corporativa la parte de transformación digital, digamos. ¿Y por qué acá, por qué acá es así y por qué en otros lugares del mundo no? Y bueno, básicamente acá hay unos datos interesantes, ¿no? A modo de conclusiones, ya terminamos, no estoy con la hora, no tengo idea de la hora, César. Pero bueno, básicamente el 75% de las patentes relacionadas con blockchain son chinas, o sea, la tienen China y Estados Unidos. El 50% del gasto mundial de Internet de las cosas lo tienen ellos, digamos. Más del 75% del mercado de computación en la nube lo tienen ellos. Y el 90% de la capitalización bursátil a escala mundial, digamos, de las 70 mayores plataformas, pero todas haciendo hincapié en la parte digital, la tienen ellos, digamos. Entonces,
uno después empieza a entender por qué China y Estados Unidos son potencias, digamos, y bueno, un poco porque le dan importancia a lo que, en este caso de la parte industrial, hay que darle importancia, ¿no? Bueno, y un poco casi cerrando, yo siempre le doy, a ver, un panorama de la inversión de la tecnología en la sociedad es inevitable, digamos, ¿no? O sea, cuando uno ve este tipo de implementos, digamos, se puede ver hacia la izquierda, se lo ve a Atlas ahí, que es un robot de Boston Dynamics, arriba está Spot, que es otro robot, digamos, y también lo ven abajo con otro robot de ellos, digamos, que son autónomos, o sea, lo que uno quiere intentar hacerles ver es que obviamente que la tecnología, por más que parezca futurista y que todo eso hayan pasado por un montón de ensayos hasta que les salga toda esa secuencia y demás, eso no está hecho por computadora, o sea, eso existe y está, y lo tienen ahí en Boston, Massachusetts, o sea, es tecnología que existe, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a tardar en llegar a nuestra vida diaria, ¿no? De estos 3 robots, el de arriba a la derecha, que es Spot, se vende. Si tenés $75.000 te lo mandan y lo tenés en tu casa. O sea, todavía es costoso, pero también lo eran los celulares en su principio y eran unas cosas cuadradas así, unos ladrillos. Y hoy en día no, básicamente todos tienen un celular. Entonces, lo que tiene interesante esto es que la incorporación de tecnología en las personas, la absorción o la permeabilidad digital, digamos, es relativamente rápida, digamos, ¿no? Hoy en día seguramente la mayoría de ustedes se mandan WhatsApps con su abuela y que su abuela ni siquiera viene de una época que había celulares, digamos, ¿no? Y los debe llamar para decirle que se les rompió el celular, se le trabó, cómo salen de acá, que, no sé, hizo algún tipo de error o de moco en algo, pero lo está manejando, ¿no? Entonces, la permeabilidad digital en las personas es muy alta, digamos, ¿no? En los procesos industriales es distinto, ¿no? Es más lenta porque en los procesos industriales intervienen personas, máquinas, intereses, diferentes niveles jerárquicos, hay un montón de cosas, ¿no? Pero otro dato de color para que ustedes entiendan, digamos, dónde estamos parados nosotros, es que, por ejemplo, la Federación Mundial de Robótica mide el grado de robotización que tiene cada uno de los países. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos robots industriales tiene por cada 10.000 personas, digamos, ¿no? Y ahí tienen en la punta a Singapur o Corea, que tienen cerca de 900 robots por cada 10.000 personas, digamos, que es muy alto, ¿no? Pero lo más interesante es que el promedio del mundo son 113 robots por cada 10.000 personas, ¿no? Y bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Bueno, en Argentina hay menos de 20 robots por cada 10.000 personas, ¿no? Todavía esta tecnología, a ver, hay cada vez más robots, hay que decirlo, o sea, justo es una especialidad en la que me manejo yo en la parte privada y las empresas cada vez más quieren robotizarse, digamos, y demás. Pero estamos muy lejos, digamos, de ser seriamente robotizados. Entonces, o sea, hay un gap muy grande entre los países que tienen esta particularidad y nosotros. Encima el gap es cada vez más amplio, porque si nosotros subimos a 21, ellos de 900 pasan a 910, digamos. O sea que cada vez nos sacan más ventaja, pero la tecnología está. Entonces, hay un cierto grado de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, digamos, de acá a unos años interesantes cuando el gap sea directamente insostenible. Pero bueno, para cerrar y dejar de aburrirlos un poco, digamos, básicamente lo que quiero que se lleven de esto es que la importancia de datos, información y conocimiento accionable. Los papelitos, ¿no? Todos mezclados, ordenados, y ya cuando hice interactuar una información con otra y tomé una decisión de convertirlos en verde. Un poco cuáles son las tecnologías que se está invirtiendo en el mundo hoy en día, en los últimos años, y de acá a 3 años, es Internet de las Cosas e inteligencia artificial. Eso es del año pasado. Hoy en día están cada vez más parejos la parte de inteligencia artificial con Internet de las Cosas. ¿Por qué? Por el grado de incidencia que tiene la utilización de los datos y la toma de decisiones por parte de sistemas y no por personas, digamos. Es algo bastante disruptivo, que si quieren lo podemos charlar. No sé cómo estamos de tiempo, pero no solo disruptivo, sino profundo y hasta peligroso, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué necesitas mínimamente? Acuérdense de los planes que veíamos, ¿no? De alfabetización digital y demás. ¿Qué necesitas mínimamente vos para poder interpretar un dato? Y bueno, necesitas digitalizarse. Necesitas poder tomar ese dato en tiempo real.
ni más ni menos que eso, digamos. Preguntas, si las hay, César. No sé en qué hora estamos. Me Sí, extendí un no, poco. estamos muy bien, muy bueno, la verdad es, tomá agua tranquila, porque pues, la verdad es que escuchan información, yo creo que abre muchísima la cabeza, pero ha sido nuevamente tremendamente claro, ordenado, creo que se entendió perfecto el planteo para los que no, el chat está, si podés verlo, Sí, ahí los lo veo, chicos lo veo, están lo veo. Me alegro. compartiendo sus opiniones y realmente abre un montón una mirada, una visión sobre para dónde vamos y bueno, querría invitar a quien tenga algún comentario o pregunta. Ahí Carlos Perlo está levantando la mano. Carlos, te escuchamos, querido. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien, no? Sí. Perfecto. Yo más que una pregunta tengo como que una relación de conceptos que fui haciendo mientras que iba escuchando la charla. En todo esto del mundo digital bueno, lo que es la actualidad y lo que se viene, que es curioso porque en el área de la comunicación, ya sea la comunicación periodística o la comunicación en general, eh, se fueron transformando, se fueron creando nuevas áreas de trabajo con las redes sociales, por ejemplo. Hoy en día creo que es algo que siempre hace falta en una empresa tener un community manager, por ejemplo, alguien que te gestione los contenidos de la empresa, tener presencia en las redes sociales. Siento que es algo que es muy necesario para una empresa, un instituto o, bueno, la facultad, por ejemplo. Y tener esa presencia en las redes, que es lo que consumen todos. Yo, por ejemplo, fuera de la facultad estudio marketing digital y siempre escucho la frase de que hay que crear contenido hay que crear valor para el cliente, para que se transforme en un cliente en base al entretenimiento en las redes sociales, por ejemplo, que es algo que veo en marketing de contenidos. Y, y nada, quería hacer ese punto porque también, bueno, al igual que Community Manager, también se contratan creadores de contenido, no sé, alguien que te haga una estrategia, todo lo que sea social media también. Yo mismo, por ejemplo, estoy estudiando comunicación para llegar a ser Community Manager en algún momento. Así que nada, quería hacer como ese agregado a la información. Gracias, Carlos. A mí en esa línea y un poco sumando lo que exponía Ezequiel, voy a sumarme a lo que Carlos nos aporta. Y yo creo que una de las cosas interesantes está, y aprovecho a decirte verás que ya está solicitado el PowerPoint. Así que si no tenés No hay inconveniente, problema. podés facilitárnoslo Estaba pensando para que no te lo había tenerlo en el aula. mandado. Ok, para tenerlo en el aula virtual, así Sí, nosotros después no lo hay podemos problema. consultar de manera síncrona. Sí me parece que hay una parte de tu diapositiva, justo había tomado nota un montón de cosas y vos, por suerte, te habías anticipado, y tenés una diapo donde habla precisamente de las partes de más lo vinculado a la comunicación, creo que en la primera o segunda diapositiva de tus conclusiones, y un poco lo que bien plantea Carlos. Yo creo que, a ver, hay dos o tres cosas que me gustaría compartirlas porque como conversación. Creo que quedó muy claro lo que nos acaba de explicar y también Ezequiel. Vamos a ver, vamos a repasar rápidamente. Estamos hablando de un orden de industria. Estamos hablando, yo por ejemplo desconocía que la robótica era ya del modelo anterior. Gracias a Sí. Ezequiel me desayuno de que la industria 4.0 ya superó esa etapa. En esa línea, y aprovecho lo primero, creo que nos quedó claro, y casi pregunta Ezequiel, podemos decir que la materia prima del nuevo orden es la información, en la línea de los papelitos de colores que vos bien nos estás diciendo. Digo, alguien va a tener que ocuparse de sistematizar ese orden que vos nos dabas con el ejemplo de la analogía de los papelitos de colores. Hay una pregunta y es que, ¿quién va a componer con qué criterio va a componer justamente ese ordenamiento de los papelitos de color, ese pasaje de dato a información, y además de información accionable, ¿no? Y creo que en esa Sí. línea, por lo que bien decía Carlos,
a mí creo que hay un área de vacancia para los comunicadores sociales, y ya me voy a ir, para no aburrir tampoco, sobre cuestiones que tienen que ver con las condiciones culturales para los cambios, para las transformaciones y la innovación, pero volviendo a lo que les estaba diciendo, yo creo que hay un área de vacancia. Creo que es todavía algo reduccionista pensar que la figura del community manager, lo cual no desvalorizo, al contrario, digo, creo que es una de las tantas funciones posibles en los marcos de lo que estamos hablando, pero creo que hay un nuevo rol de los comunicadores que tienen que ver con pensar, por ejemplo, como tarea, que ahora ya podemos seguir hablando del esquema de emisor-receptor. Creo que por ahí se dice, Ezequiel, ya eso quedó, ya es vetusto, ¿no? Es súper antiguo, un poco lo que le pasa a tu papá, ¿no? Le dice, bueno, pero hay gente que todavía lo quiere cara a cara, es un modelo comunicacional, ya quedó como de otra época, me parece que es un poquito más complejo. Podríamos hablar de neocircuitos comunicativos, donde, por ejemplo, ¿por qué no entre las tareas del comunicador esté esto de sistematizar, vuelvo a los papelitos de colores, branches o packs de información que están circulando y operando en algún lugar, pero alguien va a tener que empezar a componer esa especie de bancos, bases, no sé cómo denominarlos, no sé qué opinás de esa área de vacancia, Ezequiel. No, a ver, sí, yo puedo hablar de la experiencia que se van dando en las empresas, digamos, ¿no? A la empresa se le dice que den como un salto rana. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, trata de no seguir el pasito a pasito, porque va a ser muy largo, sino que de donde estás, como estás vos, trata de, en lo posible, a través de la aplicación de tecnología, ya ir directo a I4.0, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Para eso, las empresas toman datos, digamos, o sea, en función, o sea, van, así sea con un cuadernito o con un Excel o con lo que sea, toman datos, digamos, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es entender es, che, todos esos datos, digamos, hay dos formas de digitalizarlos. La que plantea I4.0, que es que ese dato se toma automático, digamos, para no tener el sesgo de quien los carga, ¿eh? Entonces, que básicamente dentro de lo que se pueda sean independientes a la persona. Y si no está la parte 3,5, por así decirlo, no sé cómo decirlo, una parte previa es que los datos los cargan las personas en una interfaz digital, digamos, ¿no? Ejemplo, terminó una pieza, pum, una pieza. Terminó una pieza, pum, una pieza. Ayer jugó Boca River, ¿no? Terminó una pieza y el torneo al lado lo gasta. ¿Qué me dije? Pará, una pieza. Y ahí ya hay un gap de tiempo, ¿entendés? Claro, y claro. Tengo sed, voy a tomar agua, son todas cuestiones fisiológicas normales, digamos, ¿no? Sí, sí. Me olvidé de poner una pieza. Entonces, hay todo un sesgo, digamos, en la estadística después que va cambiando. Todo eso, digamos, si bien es un paso adelante, es preferible tenerlo digitalizado así, con un poquito de ruido, como lo decimos nosotros, pero lo importante es que, claro, que la figura que, hablando burdo, pero para que se entienda, que la figura que lo haga no termine digitalizando el quilombo que ya tiene la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay que hacer un análisis previo y decir, che, esto lo necesitamos, esto sí, esto no, no. Bueno, empecemos digitalizando lo que sabemos que va, digamos, ¿no? Entonces se empieza así de a poco, para no llevar ruido a la parte digital. Pero sí, hoy en día, si vos me preguntás, hay una vacante ahí. Generalmente ese tipo de puestos lo hacen, no hay una carrera o algo para eso, lo hacen diferentes tipos de personas. Claro, y además estoy pensando en el mapa productivo cordobés ese, y creo que es mucho lo que queda por hacer. Me quedo en tu diapositiva entre los trekkers, los halcones y los alpinistas son, los alpinistas. Entonces estoy pensando también en esto de qué hace un comunicador en este contexto, en este nuevo orden productivo, y estoy pensando concretamente, un empresario de una pyme de San Francisco, como en tu caso, de morteros, de áreas, de la zona, y por qué no hasta de un productor de la papa tras la sierra. ¿Y qué pasa con toda esa información en términos de, y ahora vuelvo al rol del comunicador, cómo se comunica esa información en términos de claridad, velocidad de la lectura, orden, pregnancia? Como bien decís, no va a haber salto de rana si yo arrojo un informe técnico de 600 páginas. Primero no lo va a entender nadie.
No va a tener ganas de Claro. leerlo nadie. No se lo voy a imprimir en papel. Hay algo de los lenguajes, de las formas en que yo debiera contribuir a que estos branches o packs de información sean efectivos y veloces al momento de que quienes estén interesados en conocer, por ejemplo, los estados de salud de sus sistemas productivos, puedan acceder a esa información de manera veloz, pero como vos decías al comienzo, para poder accionar sobre esto. Bueno, todos los Claro. muchachos cortan para tomar Coca-Cola y comerse Bueno. unos criollitos. Bueno, eso tenemos que repararlo de alguna forma, ¿no? Bueno, a ver, un ejemplo concreto. No soy una persona, digamos, no soy un robot, no estoy nada en contra del trabajo de la persona, pero cuando yo siempre les hago una analogía con la parte de la robótica, si vos sos empleado y vos ves a un robot trabajando, bueno, tenés tu perspectiva y está bien. Ahora, si vos sos dueño, lamentablemente hay cosas que inciden en los costos, se les dice, ¿no? El robot no toma agua, no se enferma, no para, no pide aumento, no hace quilombo afuera de la fábrica, digamos. O sea, básicamente lo único que hace es lo que se le dice que tiene que hacer, digamos. Exacto. Entonces, para un empresario es altamente interesante, digamos, poner ese tipo de cosas porque las personas somos seres impredecibles, ¿viste? Y en nuestra casa, en nuestra vida y en una fábrica, digamos, o sea, como todos. Entonces, un día te peleaste con tu señora y vas rayado a la fábrica y bueno, y no vas a rendir como rendías, digamos. O sea, estás expuesto, digamos, a un montón de cosas. Las máquinas no, ¿viste? Claro, totalmente. Está clarísimo y en ese sentido creo que también es clave esto de, vuelvo a los comunicadores sociales que estamos acá, de qué modo aportamos en estos procesos en términos de generar las condiciones socioculturales que vuelvan esto posible, porque es un poco lo que en algún momento vos lo mencionaste sobre tus conclusiones. Lo digo en términos de cambios culturales, de no resistir al cambio, quizá en determinadas generaciones de orientación vocacional, y inventé una palabrita, gracias a vos, de orientación epocal. Digo, ¿cuántos jóvenes tienen claro el orden, que se está imponiendo, nos guste o no nos guste, a nivel internacional? Porque tiene que ver con un cambio de época. Y creo que esta necesidad de poder comunicar justamente esta orientación epocal puede contribuir, por ejemplo, a orientaciones vocacionales, es decir, dentro de este nuevo orden, ¿qué lugar querés ocupar? Porque nadie, como vos bien decís, Ezequiel, yo creo que nadie, ni queremos que todos seamos robots, ni que todos empecemos a ser programadores, pero si vas a tener el kiosco de la esquina de la fábrica, y ten en cuenta que si tiene sentido seguir vendiendo el sándwich a determinada hora, porque quizá las prácticas productivas y de los trabajadores se hayan transformado. Entonces te vas a tener que comerte todos los sándwiches vencidos y no, porque la mayonesa se pudre, no sé qué. O sea, o entendés cómo viene todo el esquema y cómo te vas a posicionar dentro de esto, y para eso creo que hay una tarea de cambios de conciencia, ¿no? Y de idearios epocales. Sí, de eso se trata, César, un excelente resumen, porque básicamente se trata de eso, entender cómo viene la mano ahora, por más allá que a uno le guste o no le guste. Totalmente. No sé si alguien más, estamos en horario ya, nosotros vamos a tener una actividad asíncrona a través de nuestro foro en el aula virtual. En principio, si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, es ahora, porque ya estamos en nuestros últimos 5 minutos, siendo las 23, y si no, cualquier duda, si no tenga algún problema técnico hoy, no sé, un día raro con la tecnología, con la conectividad, puede hacerlo a través del chat. Ahí pasé en el chat del PowerPoint. Ahí lo vi, ya lo descargué, muchísimas gracias. Y bueno, Ezequiel, la verdad que yo te tengo que felicitar nuevamente, primero por la claridad. Realmente creo que uno es claro porque sabe de lo que habla, y por eso tengo que felicitarte realmente, porque si no, no se entiende, si uno no domina el tema, es imposible comunicarlo de la manera que tan claramente y con tanto nivel académico lo has hecho. A nosotros no... te puedo asegurar que esto nos abre un montón la cabeza desde el campo de las ciencias sociales y humanas. Y bueno, obviamente para todos los que estamos presentes, tengo el contacto de Ezequiel. Si en algún momento alguien quiere entrar en contacto con él y escribir un correo, sacarse dudas u orientarse de alguna fuente de información o de lo que fuera, sé que es muy amable, siempre ha estado muy bien predispuesto.
Y bueno, de mi parte, Ezequiel, no me queda más que felicitarte y agradecerte por esta charla tan iluminadora. Bueno, César, gracias a vos también por la invitación y bueno, me parece perfecto ahí lo que dijiste a los chicos, o sea, a disposición para los que crean que podemos ayudar desde este lado, digamos, pasale mi contacto, digamos, y nos comunicamos sin problemas. Lo mismo con Perfecto, vos. muchísimas Bueno, gracias. Te despedimos, yo me quedo un minuto por cuestiones administrativas de asistencia, etcétera, pero con esto te liberamos ok. y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo No, fuerte. gracias a ustedes. Hasta Nos luego. vemos. Hasta Chao, chao. luego. Adiós. Bueno, gente, quedamos entonces ya sobre el final de nuestra primera sesión de webinar. Les comento que la próxima es dentro de, estoy deteniendo la grabación.